Hola, ¿cómo estás? Nuevamente bienvenido a otra videoclase de biología a distancia. Bueno, el día de hoy nos pondremos con lo que es cadena transportadora de electrones. Ah, recomendarte mucho que previamente a ver esta videoclase deberías repasar y ver un poco de lo que es mitocondria, para así darte cuenta muy bien cómo van las cosas. Y segundo, también poder ver lo que es glucólisis, ciclo de Krebs y descarboxilación oxidativa para poder entender mejor toda la parte de cadena transporte de electrones y la función de fosforilación oxidativa. Bueno, sin más preámbulo, comencemos. Bueno, cuando nosotros vamos a hablar de la famosa cadena transportador de electrones, la famosa cadena transportadora de electrones, ¿qué es de qué estamos hablando en este momento? Cuando estamos hablando de la famosa cadena transportadora de electrones, de lo único que vamos a hablar no es nada más que de una, un conjunto proteico o un conjunto de proteínas, las cuales se encargan de captar y transportar electrones. ¿Qué es la función básica que tiene esto? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta, ¿dónde se encuentra la cadena de transporte de electrones? La cadena de transporte de electrones se encuentra donde estamos acá justamente. Se encuentra en la mitocondria. Pues revisemos. Esta sería la membrana mitocondrial interna. Externa, perdón. Esta sería la membrana mitocondrial interna. ¿Cómo nos damos cuenta que esa es la membrana mitocondrial interna? Porque tiene lo que son esos pliegues llamados crestas mitocondriales. Aparte, vemos que tenemos un espacio. Este espacio que estaríamos viendo acá, todo este espacio que está entre ambas membranas, membrana mitocondrial externa e interna, es el espacio intermembranoso. Y todo lo que está aquí adentro sería la matriz mitocondrial, que será muy familiar porque igual ya lo hemos visto en el pasado esquema de todo lo que es glucólisis, ciclo de Krebs, descarboxilación oxidativa. Por tanto, tomando en cuenta esto, vamos. La cadena de transporte de electrones sería esto que estamos viendo acá. Esos tres componentes que vemos en este momento, que tenemos lo que es, a esos tres los vamos a considerar como si fueran la cadena transportadora de electrones. Por tanto, cuando nosotros vemos que tenemos la cadena de transporte de electrones, esta cadena de transporte de electrones está formada por complejos proteicos o proteínas, los cuales vamos a tener tres complejos. Los tres complejos van a ayudarnos a poder determinar cada uno. Ahora, entre complejo y complejo también tenemos componentes, y eso vamos a ir viendo cuáles son. Tenemos los tres complejos, aunque en carrera vas a aprender que en realidad esta disposición es un poco diferente, pero bueno, no está, lo tenemos que hacer como tu libro y varias veces lo he preguntado así, y lo preguntan como está en tu libro. Por tanto, como vemos, tenemos el primer complejo. El primer complejo o complejo uno, que sería este. Primer complejo o complejo uno. Este sería el segundo complejo o complejo 2. Y este lo denominaríamos tercer complejo o complejo 3. Por tanto, aquí tenemos los tres complejos, complejo uno, complejo 2 y complejo 3. Donde vamos a ver que entre el uno y el 2 hay un componente extra. Y eso nos va a servir mucho en conocer cómo se llama el componente extra que tenemos en el segundo complejo, entre el segundo y el tercer complejo. Tenemos uno que los comunica a los dos, al cual se le conoce como coenzima Q, ¿ok? A este complejo que estamos viendo acá lo vamos a denominar coenzima Q o ubiquinona. Coenzima Q o ubiquinona. Coenzima Q o ubiquinona. ¿Ok? Por favor, tener muy en cuenta lo que es la ubiquinona. ¿Ok? Coenzima Q o ubiquinona. Posteriormente tenemos lo que es el complejo 2 y después tenemos lo que es el complejo 3. Entre el complejo 3, igual de la misma manera, entre el complejo 2 y el complejo 3 existe un intermediario, se podría decir de esta manera. ¿Estamos bien? ¿A cual le vamos a denominar citocromo C? Al cual lo vamos a denominar el famoso citocromo C. Por tanto, acá tenemos al famoso citocromo C. Ahí está, ya los tenemos a los tres complejos y a todos los componentes de la cadena. Lo que tenemos que saber es la composición de cada uno, ¿ok?
El complejo uno o primer complejo, el complejo uno o primer complejo que sería este, ¿por qué está compuesto? Básicamente, este está compuesto por lo que es, perdón. Básicamente, este está compuesto por, uno, está compuesto por lo principal, flavin, mononucleótido. ¿Ok? Que es igual que flavin. Sí, sí te suena a flavin, adenín, dinucleótido del FAS, ¿verdad? Pero igual, deriva de la vitamina B2, de la riboflavina. No hay ningún problema. Pero ¿qué es lo más importante? Que tiene núcleos o tiene un complejo de hierro y azufre. ¿Estamos bien? Tiene complejos de hierro sulfatado. ¿Estamos bien? Por tanto, aquí vamos a ver algo muy importante. Estos son los componentes sobre todo. Sobre todo vas a encontrar que tiene cinco núcleos o cinco componentes de hierro sulfatado, cinco centros de hierro sulfatado. Por tanto, según primer componente, se tiene que venir bien esto. Vámonos al segundo componente. El segundo complejo, porque está compuesto. El segundo complejo está compuesto por los citocromos. ¿Ok? Está compuesto por citocromos. ¿Cuáles son estos citocromos? Está compuesto por el citocromo B y también está compuesto por el citocromo C1. Ah, mire. Por tanto, este está compuesto por los citocromos B y C1. Aparte, igual tiene centros de hierro y azufre, pero no en la cantidad normalmente que suele tener como el primer complejo. Tiene centros de hierro y azufre, pero el principal componente son los citocromos B y C1. Vámonos al tercer complejo. El tercer complejo, y cuando veamos la función completa de esto van a ver por qué es uno de los más importantes. Tiene igual citocromos. ¿Qué citocromos? El citocromo A y el citocromo A3. Esos dos citocromos son muy importantes, pero tiene aquí algo que ninguno de los otros tiene. Este tiene cobre, ¿ok? Este, a diferencia de los otros dos complejos, que ninguno de los dos es el único complejo que va a presentar cobre, ¿ok? Presenta lo que son átomos de cobre. Y acá vamos a ver mucho que el cobre va a influenciar mucho para que esté relacionado mucho con el oxígeno. ¿Ya? Por tanto, esta es la configuración exacta de cada uno. Listo. Por tanto, tomando en cuenta todo esto, perfecto, se llama cadena transportadora de electrones. Entonces, ¿de dónde saca los electrones? Quiero que te acuerdes de este señor o de este componente que ya vimos desde fisiología celular en la parte desde glucólisis y ciclo de Krebs. ¿Acuerdas del NACH? ¿Te acuerdas del NAT? Este NACH, ¿te acuerdas que tiene hidrógenos y es el que valía 3 ATPs? ¿Pero por qué valía 3 ATPs? ¿Por qué este no es el que vale 3 ATPs y ese no vale ningún ATP? ¿Por qué si tiene hidrógenos vale? Por esta razón. Porque estos hidrógenos están, están unidos, están unidos o se unen al NAT gracias a una unión por electrones. Gracias a una unión por electrones. Por lo tanto, ahí estamos viendo que estos están unidos al NAT gracias a los electrones. Ahí tenemos uno, perdón, aquí tendríamos un electrón y como hay otro hidrógeno, también otro electrón. Por tanto, están unidos gracias a los electrones. Los pintamos así, tic, mejor. Están unidos gracias a los electrones. Perfecto. Ah, ahora, ¿qué va a pasar? Quiero que veas esto. Y después lo vamos a hacer un poco más esquemático. Este Natch, que has visto que Natch sacamos en varias partes.
viene. Y cuando llega al complejo 1, el complejo 1 capta los electrones, o sea, le quita los electrones. ¿Qué quiere decir? Que estos electrones, ¿sí?, son captados por este, directamente. Son captados por el complejo 1. Y estos tres, el complejo 1, 2 y 3, en realidad son bombas que van a bombear hidrógeno. Por eso también le puedes considerar como primera bomba, segunda bomba, tercera bomba. ¿Qué bombean? Hidrógeno. Pero ¿de dónde sacan hidrógeno o dónde hay hidrógeno? Vas a recordar que hay hidrógeno en la matriz mitocondrial y no hay... Ah, por tanto, van a bombear hidrógeno desde la matriz hacia el espacio intermembranoso. Desde la matriz hacia el espacio intermembranoso. Por tanto, en este momento que llegan los electrones, recuerda, por cada electrón que llegue, cada bomba, este va a bombear un hidrógeno. ¿Cuántos electrones están llegando ahorita? Si nos damos cuenta, están llegando 2 electrones. Por tanto, ¿cuántos hidrógenos van a bombear? Se van a bombear 2 hidrógenos. ¿Desde dónde? Desde la matriz hacia el espacio intermembranoso. Ah, por tanto, ¿qué es lo primero que va a pasar para que ocurra esto? ¿Se acuerdan de estos dos hidrógenos? Como ya no hay electrones quien los una, estos hidrógenos completamente son, se separan y se van por su lado cada uno. Cada uno se va por su lado. ¿Estamos bien? Cada uno se va por su lado, directamente. Ahí están, ya lo tenemos separado. Pero ¿qué dijimos? Por cada electrón que llega a la bomba bombea un hidrógeno. Por tanto, ¿qué pasa? Llegó un electrón, por tanto, viene un hidrógeno y va desde la matriz hacia el espacio intermembranoso. Lo mismo con el otro, desde la matriz hacia el espacio intermembranoso. Este sería por este y este sería por este. ¿Están entendiendo? Cada electrón está bombeando un hidrogenión. Perfecto. ¿Y qué pasó con este NAT? Este NAT ya no tiene hidrógenos. Se volvió un NAT oxidado. Se volvió un NAT oxidado, donde se le ha quitado los hidrógenos. Ah, por tanto, miren todo lo que ha pasado. Por eso, a este complejo o a esta primera bomba también se le conoce con el nombre de complejo, el famoso complejo NAT, NACH, ¿ok? NACH, deshidrogenasa. Recuerden que DH significaba deshidrogenasa. Listo. Ahora, si te das cuenta, ya no, estos electrones ya no nada tienen que hacer aquí. Ya, terminó, pasó, ya no necesitan. Por tanto, alguien tiene que venir a recogerlos. Por eso se llama cadena transportadora. Del 1 ahora tienen que pasar al 2. Pero alguien tiene que recogerlos, alguien tiene que transportarlos. Y ahí es donde entra en juego la ubiquinona. Ahí va a entrar en juego la famosa ubiquinona. Viene la ubiquinona, ok, va a venir, tic, se los recoge, tic, se los va a recoger y los va a llevar al complejo 2. Los lleva al complejo 2 y los deja en el complejo 2, al, a los 2 electrones. Perfecto. Ahora estos 2 electrones ya están en el complejo 2 y la ubiquinona posteriormente vuelve nuevamente donde estaba. Los ha transportado. ¿Cuántos electrones están llegando a la segunda bomba o complejo 2? Exacto, están llegando 2 electrones. Por tanto, nuevamente van a venir 2 hidrogeniones y van a ser transportados desde la matriz o bombeados desde la matriz hacia el espacio intermembranoso. Posteriormente, nuevamente, ya no sirven.
Bill, ¿y esta segunda bomba tiene algún otro nombre? Claro, tiene otro nombre. ¿Cuál es otro nombre? Debido a que tiene el citocromo B y citocromo C1 dentro de su composición, se llama el complejo citocromo B, citocromo C1. Ese es su nombre. No hay dónde perderse. Citocromo B, C1. Nada más. Ese es su nombre. No hay dónde perderse. Listo. El complejo 2. ¿Hay algo más que hacer en el complejo 2? No hay nada. Si te das cuenta, completamente terminado. Ya, por tanto, pero los electrones todavía se los puede llevar a la tercera bomba. Y ahí es donde va a venir nuevamente el citocromo C. El citocromo C recoge a los electrones y a todos juntos y los lleva a los electrones al complejo 3. Listo, ya tengo los electrones, pero ahora en el complejo 3. Nuevamente, por cada electrón que llega, este va a bombear igual un hidrógeno. Oh, por tanto, ¿cuántos electrones han llegado? Dos. ¿Cuántos hidrógenos vamos a bombear? Nuevamente. Vienen nuevamente dos hidrógenos, donde gracias a los electrones, el complejo 3 lo bombea uno y 2. Listo. Pero si se dan cuenta, ahora solamente son tres bombas o tres complejos. No hay donde más puedan ir estos electrones. Por tanto, ahí es donde va a venir a captarlos. ¿Quién los va a venir a captar? Aquí los va a venir a captar el famoso oxígeno. Por tanto, aquí viene un oxígeno, perdón, aquí viene un oxígeno, un átomo de oxígeno. Ya después vamos a hablar de que normalmente no están en forma el oxígeno no está en forma atómica. En este caso, lo estamos poniendo de esa manera. Por tanto, lo que hace es captar los electrones del complejo 3. Por tanto, el complejo 3 le dará sus electrones al oxígeno. Y por ende, por atracción, este oxígeno, gracias a los electrones, va a atraer a dos hidrógenos. Por tanto, ¿qué pasaría? Este va y atrae a un hidrógeno y a otro hidrógeno, formándose así esto. Se está formando, miren, una molécula que todos conocemos muy bien. Se está formando y lo hacemos más bonito. Se forma, ahí está. Y vamos a ver que se está uniendo perdón, se está uniendo gracias a quién? Gracias a los electrones. Tanto, recuerden que esos electrones que han sido captados, estos electrones son los que están uniendo a ambos. Y esto lo borramos, que todo eso representa lo mismo. Perfecto, por tanto, no entiendo qué cosa es lo que estás haciendo. Este sería el oxígeno y estos serían los hidrógenos. Y por tanto, al final, ¿qué se está terminando por formar? Se está formando una molécula de agua. Oh, por eso, porque el tercer complejo es el único que puede jugar con el oxígeno gracias al cobre. Él es el que trae eso. Ah, es que el complejo o bomba 3 se conoce como complejo oxidasa. Por eso, muy pregunta muy clásica de examen. Recomendable que lo estudies muy bien. Muy bien. ¿Estamos bien? Perfecto. Ahí tienes todo. Aquí tienes que darte cuenta de algo. Y solamente te pongo esos dos donde salga el oxígeno, el A y todo. ¿Dónde estaban antes estos electrones? Estos electrones de aquí, ¿dónde estaban antes? Al principio, al principio. Estaban aquí, en el Nach, ¿verdad? Y por eso era un Nach y tenía hidrógenos. Después, ¿dónde han migrado? Han migrado a través de toda la cadena. ¿Hasta dónde? Hasta un oxígeno. Por tanto, en resúmenes, ¿qué ha hecho la cadena?
transportadora de electrones. Ha hecho esto. Estaba así, ¿se acuerdan? Al principio, y aquí teníamos electrón, electrón. Y al otro lado ponemos a un átomo de oxígeno. ¿Qué hizo la cadena? La cadena desde el complejo 1, todos los electrones, lo llevo por complejo 1, complejo 2, complejo 3, que es el complejo oxidasa, y pluk se lo dio al oxígeno. Gracias a que le quitaron los electrones, ¿qué pasó? El NAT perdió sus hidrógenos y el oxígeno captó hidrógenos para formar agua. Por tanto, ¿cuál ha sido, en resumen, cuál es la función de la cadena transportadora de electrones? No es nada más que, y esta es una función básica, transferir los electrones desde el NAT o NACH, podría ser, no hay lío, hasta el oxígeno. Y este es el único lugar donde se gasta un oxígeno. ¿Cuál es el único lugar donde vas a gastar un oxígeno? En todo el metabolismo, cadena en todo. ¿En qué lugar vas a gastar un oxígeno? El único lugar donde se gasta un oxígeno es aquí, en la cadena de transporte de electrones, en el complejo oxidasa. El único lugar. Ahí gastas oxígeno. ¡Wow! Pero ¿cuál ha sido el resultado de todo esto? Ya sabemos bien. En resumen, ¿qué hace la cadena de transporte de electrones? Su función es transportar los electrones desde lo que es un NAT hasta el oxígeno. Esa es su función en general. ¿Pero cómo lo hace? Por complejo 1, después ubiquinona, complejo 2, citocromo C y por último al complejo 3. Pero mientras va pasando los electrones van bombeando hidrogeniones. En este caso, los dos electrones que estaban acá, que le ha robado al NAT, ¿cuántos hidrógenos han bombeado solo estos dos electrones que han terminado después aquí? ¿Cuántos hidrógenos han bombeado? A ver, veamos. Han bombeado, en el complejo 1 han bombeado 2. En el complejo 1 han bombeado 2. En el complejo 2 han bombeado también 2. En el complejo 3 han bombeado también 2. Han bombeado en total 6. Y después del complejo 3 se han unido al oxígeno ya. Por tanto, en total, estos dos electrones que están viendo acá han bombeado en total 2, 4, 6 hidrógenos. ¿Para qué cuernos queremos hidrógenos en el espacio intermembranoso? Para que vuelvan. ¿Así? Sí, para que vuelvan por este. Por eso les dije que repasen mitocondria. Por este que se le conoce con el nombre de la famosa ATP sintasa, que se encuentra igual en la membrana mitocondrial interna. Y la ATP sintasa tiene lo que es un segmento que está unido a la membrana, que es este que están viendo acá. Miren, todo este segmento que está unido a la membrana, que se llama segmento F0. Tiene una cabeza que se llama segmento F1. Por tanto, tiene dos segmentos. Segmento F0 y el segmento F1. ¿Cuál es la función? ¿Cómo se llama, dijimos, todo este complejo? Este complejo que estamos viendo aquí es la famosa ATP sintasa. Su mismo nombre te dice, ¿qué sintetiza? ATPs. ¡Wow! A través de un proceso llamado fosforilación oxidativa. Fosforilación, que va a aumentar fósforo en presencia de oxígeno, siempre. No entiendo entonces, ¿qué va a hacer esto? Sencillo. Quien en realidad va a sintetizar no es el segmento F0, para nada, ese no sintetiza. Quien va a sintetizar el segmento es el F1. ¿Cómo sintetiza? Dando vueltas. Su cabeza da vueltas y gira. La cabeza da vueltas y gira. La cabeza da vueltas y gira. Y por cada vuelta, por lo menos en ese esquema lo vamos a hacer, por cada vuelta va por cada
vuelta, va a sintetizar un ATP. Pero para dar vueltas, necesita que alguien lo impulse. ¿Y adivinen quién va a ser su impulso? El hidrógeno. Es como si fuera un molino de hidrógeno. A ver, ¿cómo funciona un molino de viento? Por el viento. ¿Cómo funciona un molino de agua? Con el agua. ¿Cómo funciona este molino que parece ser como un molino de hidrógeno? Con hidrógeno. Solamente este segmento va a dar vueltas, únicamente cuando haya hidrógenos. El hidrógeno le va a hacer dar media vuelta. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, pero ¿cómo va esto? Miren esto. Viene un hidrógeno. ¿Estamos bien? Entra y vuelve a la matriz mitocondrial por la ATP sin tasa. Oh, ha pasado uno. ¿Qué pasa? Con ese uno, dio media vuelta. Y esa media vuelta no ha sido en vano, aunque no crean. Lo hagamos al otro lado para que sea más dinámico. Ah, está bien. Aunque no crean, esa media vuelta no ha sido en vano. Está bien, como decíamos. ¿Por qué dices que no ha sido en vano? Porque en esa media vuelta, ¿saben qué ha metido o saben qué está procesando en la cabeza? Ha metido lo que es un ADP más un grupo fosfato. En esa media vuelta está metiendo ADP más grupo fosfato. Pero ahora necesita dar media vuelta más, ¿para qué? Para unirlos a los dos y formar un ATP. Y para dar media vuelta más, ¿qué necesita? Otro hidrógeno. Viene. Otra vez. Pasó. Se fue a la matriz. Y con ese hidrógeno agarró la suficiente fuerza como para dar media vuelta más. Y en esa media vuelta es donde consigue sintetizar un ATP. Por tanto, ¿cuántos hidrógenos ha necesitado para sintetizar un ATP? 2 hidrógenos. ¿Y se acuerdan NACH, los electrones de NACH? ¿Se acuerdan de los electrones? ¿Cuántos hidrógenos bombeó? 2, 4, y los que ya han pasado, que eran 6. Esos dos ya han formado un ATP. Si agarramos a los otros dos, que serían y esos dos formarían otro ATP. Y estos dos formarían otro ATP. En total, por eso un NACH, equivale a 3 ATPs. ¿Quién hace que se formen esos 3 ATPs? Los electrones esos electrones van a hacer que se bombee hidrógenos. Ahí está la diferencia de que un NAT no vale a ningún ATP, porque un NAT no tiene electrones. Y si no tiene electrones, no hace que la cadena transporta bombeen hidrógenos. Ahí está. Por tanto, ¿han entendido esa parte? ¿Se entendió muy bien? Ah, y el FAT. ¿Por qué? El FAT te cuento, y eso no está en tu libro, es algo extra. El FAT, el FACH, no deja sus electrones igual en el complejo 1. No, lo deja directamente al complejo 2. Y lo mismo bombea. Por tanto, si te das cuenta, va a bombear solamente estos dos y estos dos. 4. Y si 4 van a volver, solamente son 2 ATPs. Por eso un FACH equivale solamente a 2 ATPs. Por esa razón. Porque el FACH no lo deja en el complejo 1. Solamente lo deja directamente en el complejo 2. De esa razón. Perfecto. No te confundo más con esto. Con esta es la cosa. No te agobio más con eso. Por tanto, todos los NACH que has producido en la cadena transportadora de electrones, todos los NACH, ¿dónde producíamos NACH? NACH producías en la glucólisis. Producíamos en la descarboxilación, por eso era tan importante, oxidativa. Producíamos, ni qué decir, en el ciclo de Krebs. Todos los NACH van a irse a la cadena transportadora de electrones. En la glucólisis, ¿cuántos NACH producíamos? ¿Se acuerdan? Exacto, producíamos 2 NACH. Repasa, desde gliceraldehído 3-fosfato
a glicerato 1,3-difosfato. En descarboxilación oxidativa, exacto, 2 NaCH. 2 NaCH. Ciclo de Krebs. En una vuelta eran 3, en 2 vueltas eran 6, porque recuerda por una glucosa. Siempre vamos a hablar por una glucosa. 6 NaCH en total. En total, ¿cuántos NaCH en total hemos terminado produciendo? Terminamos produciendo 10 NaCH por una glucosa. Recuerda que una glucosa hace glucólisis, descarboxilación y ciclo de Krebs. Ah, pero recuerda que también que la cadena anidó los FACH, y ya te dije que va directamente al complejo 2. ¿Y dónde producimos? En glucólisis no se produce, en descarboxilación no. Ah, en ciclo de Krebs. 2 FACH, porque recuerda, en una vuelta es 1, pero en 2 vueltas, y por tanto, esos dos FACH, no habría más, solamente son 2 FACH por una glucosa. ¿Y dónde van a ir estos NaCH y estos FACH? Ya vimos, estos NaCH y estos FACH van a ir a la cadena transportadora de electrones para hacer todo esto lo que vimos. Pero para el final, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado es el mismo. Formar ATPs gracias a la ATP sintasa por un proceso llamado fosforilación oxidativa. Estos 10 NaCH de la glucosa, ¿cuántos ATPs van a formar? Exacto, van a formar 10 por 3, 30 ATPs. Y estos 2 FACH, ¿cuántos ATPs van a formar? 2 por 2, 4. En total, en la cadena, ¿cuántos ATPs estamos formando? 34 ATPs. ¿De dónde vienen los 34? 30 de esto y 4 de esto. Que recuerda que todos estos van a ir a la cadena y después los hidrógenos que bombeen van a volver por la ATP sintasa y al volver van a ir formando ATPs. Por los 10 NaCH en total se van a formar 30 ATPs, más en la cadena se van a formar por esos 2 FACH, se van a formar 4 ATPs, 30 más 4, 34. Por eso se dice que en la cadena transportadora de electrones se forman 34 ATPs. En carrera vas a aprender que esto es un poco diferente. ¿Debido a qué? Debido a que el oxígeno nunca está así en forma de átomo. En la naturaleza, en las células, donde tú quieras, somos parte de la naturaleza. El oxígeno siempre está en forma molecular, o sea, en forma de O2. Y normalmente los electrones aquí se quedan ahí esperando hasta que vengan otros 2 más y los 4 de golpe son captados por una molécula, por un O2, una molécula de oxígeno, y al recibir los electrones van a formar directamente 2 moléculas de agua y ocurre un poquito diferente, pero con esta base vas a poder entender mucho mejor lo que pasa, porque en realidad actualmente se sabe que un NaCH no equivale a 3 ATPs, equivale a 2,5 y un FACH no equivale a 2 ATPs, sino a 1,5, pero eso en su momento lo aprenderán. Por el momento, con tu libro, esto es lo que deberías aprender. ¿Estamos bien? Por tanto, esto sería cadena transportadora de electrones y con esto yo creo que ya estamos completamente súper bien. ¿Estamos bien? Espero que hayas entendido cadena de transporte de electrones, cuántos ATP se generan, su composición. Me olvidaba de algo, y esto te lo voy a poner como un esquema, algo así. ¿Te acuerdas que estos hidrógenos, te acuerdas de los hidrógenos que van volviendo y van volviendo por la cadena transportadora pero por la ATP sintasa? El fenómeno que los impulsa, hay un fenómeno que les va a impulsar para que vuelvan a la matriz. El famoso fenómeno de gradiente electroquímico. Por tanto, recuerda, ¿cómo vuelve el hidrógeno desde la matriz, desde el espacio intermembranoso hasta la matriz? Por un gradiente. El gradiente por un gradiente electroquímico. ¿Estamos bien? Por un gradiente electroquímico. Por un gradiente electroquímico. Y recuerda, ¿cuál es el único lugar de la respiración celular donde se consume un oxígeno? En el tercer complejo. Son dos cositas que no se te deberían pasar ni queriendo. ¿Estamos bien? Bueno, con eso hemos acabado lo que es cadena de transporte de electrones. Espero que hayas entendido.
Partes que no entiendas, te recomiendo volverlas a ver, verlas despacio, entenderlas, recaptarlas y vas a ver que te va a surtir muy bien. ¿Estamos bien? Espero que te haya gustado la videoclase. La próxima videoclase estaremos viendo lo que es un resumen completo de un cuadrito que te va a gustar mucho y con eso yo creo que ya estamos súper tranquilos, ¿ok? ¿Listo? Que te vaya muy bien. Nos vemos hasta la próxima videoclase. Bye bye.